Y espero que banque todo, ¿no? Porque grabada y transmitir. Bien, ahora sí. Bienvenidos a la clase de planeamiento y diseño de servicios de información, ¿sí? Vamos a tener esta clase, que es una clase bisagra, va a tratar de resumir y retomar y cerrar un bloque de 4 lecciones, ¿sí? Antes del receso. Es importante este paso. Voy a mirar que se presenten a ver las filmaciones. Se dieron cuenta, yo no me parezco a mi foto de perfil, es re triste. Ya, ¿no? Estaba maravillosa y ya tengo que cambiar la foto de WhatsApp. Pero es por la capucha, ¿no? Sí, creo que hay ojeras también. ¿Cuál compartí? Esta, planificación, políticas de información. Vamos a ir. Bien. Entonces, ¿qué decíamos? Que tenemos 4 lecciones que corresponden a las únicas. Hacíamos esta clase para hacer un cierre, un repaso y un anudamiento. Les voy a pedir, por favor, que sí traten de las palabras claves que voy a tirar, preguntas ordenadoras, ¿sí? Para que después sea más fácil reconstruir un poco el bloque. Y las lecciones 1, 2, 3 y 4 son un insumo y un sustrato muy importante para abordar la segunda mitad del año, que es decíamos, proyectos en biblioteca, como tema general, pero ese tema proyectos después se va a descomponer en, bueno, la metodología de proyectos en bibliotecas, la formulación de planes para el despliegue de los proyectos, evaluación. Y no va a ser solamente una técnica, un punteo, sino que toda esa dinámica de proyecto, de redacción, formulación, planificación y evaluación, se tiene que nutrir con los conceptos teóricos, la mirada, las perspectivas y la metodología que abordamos en estas primeras 4 lecciones. Entonces, ¿qué es lo que advierto? Que si estos textos, estas perspectivas y estos debates no están masticados, ¿no? Con lectura, con ejercicio, la redacción de los objetivos, la redacción de la formulación va a presentar errores, porque ustedes capaz que me pueden copiar el formato de Anderegg con todos los pasos, pero el contenido no va a cumplir, ¿sí? Un poco con lo que se espera que de esta parte teórica. Entonces, si también observan, el programa tiene estas 2 mitades, ¿no? Una mitad de carácter fuertemente teórico e introductorio en conceptos, en perspectivas y en métodos, que las vamos a aplicar en una segunda mitad a través de un dispositivo concreto que es el proyecto. Que es más que una plantilla de ítems, ¿no? Es cómo yo pongo en toda esta teoría bibliotecológica que yo presento en la primera mitad. ¿Qué significa la planificación participativa en un proyecto? ¿Qué tiene las políticas de información en un proyecto? ¿Cuál es mi rol como profesional en relación a mi comunidad cuando formulo un proyecto? Paso revista rápidamente de las lecciones 1 y 2, ¿no? La lección número 1 dialoga con la 3, ¿sí? Ustedes traten después de ver cómo en sus notas marcan estas relaciones para cuando se sienten con los textos puedan volver sobre estas claves de lectura, ¿no? La lección número 1 proponía una aproximación al espacio biblioteca desde los niveles de articulación, los niveles macro e internos, primero, para tener unas primeras coordenadas. Niveles que también los propone Anderegg desde lo que es un plan, un proyecto, un programa, lo que es una actividad y lo que es una tarea, y en ese ejercicio nos dimos a trabajar y a ubicar cuál es la naturaleza de la propuesta, ¿no? ¿Qué se presenta como una actividad de biblioteca? ¿Qué se presenta como un proyecto? ¿En qué momento estamos hablando de un programa? ¿Y en dónde se puede dar un plan? Como ustedes habrán visto también en materias de administración, estos componentes y estos articulación de niveles se dan y se replican y repiten en esquema de caja china, ¿no? Digamos, yo puedo tener un plan, un programa, un proyecto, una actividad y una tarea en el marco de trabajo de la biblioteca que a su vez responde, ¿no?
a planes y programas de los niveles superiores, la institución en donde estoy inserto, como vamos a ver hoy, en el plano de la política pública. Y el desafío en planeamiento, un poco, es tratar de alinear los planetas, alinear desde el nivel más macro hasta el más micro de gestión, tratar de lograr una línea de gestión que sea coherente y también propositiva, ¿no? También vamos a trabajar hoy un poco con esta idea de la política pública como algo que viene desde el Estado y también baja solamente en materia de presupuesto y no de otras aristas. Por otro lado, teníamos en ese primer ejercicio, y hay que retomar, ¿no?, ese cuadro explicativo sobre, bueno, el lugar del planeamiento y el planeamiento con o sin recursos, el planeamiento con o sin visión, ¿no? Y también tratamos en ese primer ejercicio de desnaturalizar, problematizar o revisar algunas ideas que flotan alrededor de la noción de proyecto, de plan o de política también, que tiene que ver con esta idea de el planeamiento para el cambio, ¿no? O el proyecto para el éxito de las organizaciones, ¿no? Que terminaban siendo lemas vacíos muy poco sobre, bueno, ¿para qué planeamos? La literatura gerencial, en general, está permeada de esta retórica, que nos dice muy poco, que nos deja muy solos frente a problemas muy concretos, y los únicos que estamos para hacer la lectura de los problemas concretos de las organizaciones somos nosotros, ¿no? Entonces ahí enganchamos también la política pública, ¿no?, y la política de información en el nivel macro con el nivel más externo de la política pública de la administración. En la segunda lección lo que hicimos fue posicionarnos desde la planificación estratégica a partir, y entramos de lleno con la técnica FODA. El objetivo de esa lección sobre todo era, bueno, conocer en profundidad uno de los estilos de planificación, también problematizar esos modelos, lo problematizamos con las nociones de Jaramillo sobre, ¿no?, la variable P, ¿no?, cómo también las técnicas y los métodos de la gerencia quedan cortos en el trabajo con organizaciones sin fines de lucro. Y también ahí, esto les va a ser útil para el proyecto, ¿no? Si la lección 1 les permite, ¿no?, traten de ubicar esto para ir teniendo en caja este recorrido de los temas, ¿no? Si la lección 1 permite a ustedes no confundir los niveles a la hora de poner un proyecto, no confundir una actividad con un proyecto o un proyecto con un programa, la lección 2 les permite también pensar que estas técnicas que se aplican en la biblioteca tienen una cuestión fuerte con la transformación de las organizaciones, ¿no? Esto también estaba un poco trabajado, tal vez no tan claramente en ediciones anteriores de Administración 1, pero termina así, y esto lo dice igual Jaramillo, ¿no?, cómo la gestión y el trabajo administrativo termina traccionando a la misión de la organización, ¿no? Y por eso decíamos que había que tener mucha atención con el trabajo, con líneas que son fuertemente de corte empresarial, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo aplico mucha técnica de gerencia en espacios de la organización de la sociedad civil, estoy transformando y tal vez tocando y desvirtuando la misión que tiene la organización. Entonces tengo que ser muy cuidadoso de cómo diseño, ¿no? Y acá esta es la palabra que es bisagra para la parte 1 y la parte 2 del programa, la noción de diseño de organizaciones, ¿no? El diseño implica, en conjunto de toma de decisiones para la administración de los recursos y la disposición de los servicios en función de un objetivo que tengo como organización. Si yo la disposición de los recursos y el diseño de los servicios lo pienso en función de pensar a mi usuario como un cliente destinatario, voy a terminar diseñando una organización que sea, ¿no?, medio mostrador y de kiosco. Yo que soy un proveedor de información, me piden libros, los compro, los pongo en la mesa, se los llevan, los renuevo, ¿no? Hay un ciclo ahí que claramente en muchas bibliotecas se está viendo agotado. Dice el bibliotecario, la gente no viene a la biblioteca, la gente no participa, la gente no lee. Bueno, igual siempre no esta cuestión de la culpa es del otro y que no viene, ¿no? Bueno, lo que está faltando es una propuesta en el espacio de gestión. Y yo estoy diseñando los servicios de una manera que no está siendo dinámica. Ese es el aporte de la lección 2, además de que es lo que yo les tengo que hacer la devolución, a ver si pudieron captar un poco este trabajo
del FODA que va por una lectura de, primero de la misión, luego de un análisis interno y externo, que hemos dicho, no confundir el ambiente externo y externo a la hora de identificar fortalezas, amenazas, debilidades. La formulación de estrategias y pensar que las estrategias también tienen un objetivo y que ese objetivo se alinea de vuelta, ¿no? Y vuelve al objetivo que yo tengo en la organización. Si yo no pienso el FODA, esa foto, ¿no? Porque también, fíjense que también a veces la metáfora en la que se presenta el FODA es de manera muy estática, es la foto de la organización. Sí, es la foto, sí, saco una foto y es un recorte de evaluación de un momento, pero esa foto me tiene que involucrar en la acción, de ahí la formulación de estrategias, y esas estrategias tampoco surgen de nada y no están alienadas de contexto, sino también hice ese proceso al cohete, ¿no? Esas estrategias tienen que estar alineadas a un objetivo que preexiste al momento del FODA. Si no, también voy haciendo como esto que también está en el cuadrito 1 de la lección 1, ¿no? Bueno, que ahora pinta, ¿no? Ahora mucha gente se interesó por los libros de natación, entonces vamos a que la estrategia sea invertir. No, no. Ahí tiene que haber un balance entre la situación de contexto, que es movible y cambiante, y esta misión, que es mi pilar fuerte de acción. Eso tiene que estar siempre en balance. La gerencia y la empresa no tiene ese problema, ¿no? Porque la misión siempre va a ir atrás de una comunidad y si mañana hay que vender corchos, vendemos corchos y si pasado mañana son palomitas de maíz, vendemos palomitas de maíz. Nosotros no estamos sujetos a ese nivel de habilidad. En ese sentido vamos a introducir la clase número 3. Y esta clase número 3, si ustedes la quieren ubicar gráfica y mentalmente, estaría ubicada en el cuadrante oportunidades del FODA. Vamos a hablar del conjunto de políticas, y ahí vamos a ser más específicos aún, ¿no? Porque ustedes saben que las oportunidades en el FODA se definía como las variables de corte político, social, cultural y económico externas a la organización, lo más externo a la organización, que influyen o son, sí, en clave oportunidad, una influencia positiva y en la que yo me puedo enganchar, ¿no? En la ficha igual hay una salvedad, ¿no? Si bien vamos a ubicar esta lección para tener un mapa mental en el cuadrante oportunidades de nuestro FODA, vamos a decir que esto no es una lectura meramente instrumental, ¿no? No vamos a hacer una lectura de, bueno, también media mecánica. Bueno, hay programas, entonces yo me puedo subir a este programa y enganchar un subsidio, ¿no? La clase de hoy trata de involucrarnos y pensar a la biblioteca dentro de ese entramado de políticas públicas, de información, de cultura, en un sentido amplio, primero, ¿no? Porque también una de las características que tienen las políticas de información es que no se pueden desgajar ni recortar de manera tan tajante de otras políticas corrientes, como las políticas educativas, las políticas culturales, las políticas laborales también, ¿no? Las políticas que tengan materia de edición, un territorio, ¿no? Nos vamos a inscribir dentro de esas políticas, y ahí, por eso les digo, nuestro mapita más básico es el cuadrante de Anderlecht para pensar plan, programa, proyecto, actividad y tarea, ¿no? Ahí en ese primer mapa muy general, ahora lo vamos a ver con contenido, pero también nos vamos a pensar como actores, como agentes de esas políticas de información, no como también meros gestores o como personas que aplican la política pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que propone la clase de hoy, esta primera parte, va a ser una introducción a estas políticas de información, que van a ser, en sentido muy práctico y concreto, en la segunda mitad del año, un insumo para ustedes para que busquen antecedentes, justificaciones, marcos teóricos, definiciones y perspectivas de dónde van a posicionar el proyecto. Es decir, el proyecto no se posiciona sobre la idea que tengan ustedes sobre qué es la educación, ¿no? Ustedes en un momento en que el territorio argentino, esta gestión entiende que el derecho a la educación es esto, ¿no? Y tal vez su proyecto tenga que partir de la justificación más general que tiene que decir, bueno, ¿qué es la educación del siglo XXI? ¿Y cómo articulan ustedes eso con el trabajo en bibliotecas? ¿Y cómo articulan eso, que es en el trabajo en bibliotecas, en esta propuesta concreta, que tiene una comunidad específica, con unas realidades y unas necesidades mías que ustedes supieron leer a través de todas?
Luego de esto vamos a hacer toda esta introducción de políticas de información. Voy a hacer una breve reseña y ejemplo de un texto que crear obligatorio, que es el texto de Castaño sobre brechas digitales, para también marcar estos posicionamientos y estas lecturas. Y finalmente vamos a hacer un comentario sobre la planificación participativa. ¿Por qué? Porque planificación participativa va a ser una herramienta y una pieza muy útil para también pensar en otro tipo de proyecto particular, que es el proyecto de intervención, ¿no? Va a haber ahí una amistad, una afinidad teórica entre la planificación participativa y el proyecto de gestión, que es útil para pensar otros modos de hacer intervenir en el espacio de biblioteca. No se cargan las filas. Un segundito. Voy a cerrar esto. También somos gente honesta. Al final también vamos a hacer un repaso dentro, digamos, la clase de hoy se organiza exponiendo 3 temas centrales que son las políticas de información, la planificación participativa y un texto complementario que es el de acceso a las tecnologías, para, ¿no? Eso pensarlo como insumo, como les decía, para la segunda mitad del año en la aplicación en proyecto. Como ustedes esto lo van a bajar estos proyectos. Pero también tenemos un final que dar, así que va a ser importante también que ustedes identifiquen cuáles son los conceptos centrales sobre los que puede surgir una pregunta concreta, ¿no? Como, ¿qué es una política de información? O esto es una política de información, o esto es un proyecto, o esto es un plan, o esto es un programa. O entendemos a las brechas de acceso en términos de esto, esto o esto. Entonces, una de las cosas que esta clase también sirve es que sepan que todos estos textos entran en el final y tienen unos centros temáticos, ¿sí?, sobre los que se les puede preguntar concretamente. Las políticas de información, la definición central que se tienen que estudiar más o menos, si quieren, de memoria, es la que está en el texto de Orera Orera. Vamos a pensar de manera general a las políticas de información como ese conjunto de acciones que hace el Estado-Nación para garantizar el derecho al acceso a la información y a la cultura a los ciudadanos en un territorio. Como campo de estudio, la política de información surge en la década del 90, ¿sí? En la década del 90 hay una serie de políticas, sobre todo propiciadas por las gestiones americanas, se conoce como el periodo Clinton-Gore, que propone esta noción de autopistas de la información. Lo que se quería en los 90, en un discurso muy apañado también por la UNESCO, es generar naciones ricas. Se reconoce que la información es un insumo, la riqueza de las naciones, así que hay que favorecer políticas, recursos, infraestructura para que la información circule en el territorio nacional. Es todo lo que ustedes han conocido en la carrera como sociedad de la información y conocimiento, ¿no? Esta idea de que, ¿no?, de que la información circula, llega a los ciudadanos con conocimiento tienen más posibilidad de trabajo y la nación crece. Hay una idea ahí también muy mecánica, muy instrumental y del desarrollo, y también de la meritocracia, ¿no? Porque también es como que la información está accesible y si los sujetos la buscan pueden ser ricos, ¿no? Ricos en conocimiento, en capital intelectual. Nosotros sabemos que los espacios sociales, las divisiones que tienen los espacios sociales, son lógicas preexistentes, divisiones de clase, de raza, ¿no?, que no resuelve por sí sola, estante abierto. Nosotros participamos mucho de esos mitos, ¿no? Bueno, ya el estante está abierto, la biblioteca está abierta y la gente no viene, ¿no? Y hay una situación como de inscribir al otro como un sujeto aplastado, que no quiere conocer, ¿no? Entonces lo que vamos a problematizar hoy también es que lo que está pasando en el proyecto biblioteca, en el diseño del artefacto biblioteca, es que muchas veces no está dialogando con la comunidad a la que pertenece, no los está involucrando y no les está generando una pregunta válida. Por eso el proyecto va a ser una herramienta para romper el hielo, ¿no? Esa primera mirada a las políticas de información que quería generar programas en las naciones, programas, ¿no? Concretamente, la UNESCO decía, el Estado argentino genere una estructura de información para que la información circule, genere Biblioteca Nacional, un catálogo colectivo, inversión en infraestructura. Es la década de los 90 en que llega Internet al territorio argentino.
que se invierte en telefonía móvil. En realidad lo que se generó en ese primer momento de políticas de información fue una enorme ganancia para las empresas de tecnología, ¿no? Porque vendieron a los estados nacionales toda esa infraestructura y hubo un billete importante. Pasó un tiempo para que podamos entender, ¿no? Sobre todo con la sociedad civil, ¿no? Entre ellos también la IFLA, ¿no? La IFLA fue algunos de los actores que siempre estuvo presionando por otras lecturas de la sociedad de la información o de las políticas de la información, que entiende que estamos hablando de políticas para una sociedad de información más justa y libre, ¿no? Obviamente, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Que entiende por justo y por libertad en cada contexto, ¿no? Esos son estos conceptos, y por eso también el cuadrito 1 me interesa, porque los conceptos nunca están, siempre son históricos, siempre se están negociando, siempre hay que ponerlos por escrito, por eso también el proyecto va a ser una herramienta para poner por escrito qué entiendo por derecho a la información, qué entiendo por espacio de biblioteca, qué entiendo por lectura, ¿no? No dar por sentado esos conceptos que se están negociando. Me interesó dejar de la bibliografía, que está citada creo que más abajo, esta definición de políticas de la información para que ustedes también hagan sus propias lecturas como profesionales en formación o ya en acto, que hablan que las políticas de información son un conjunto de reglas formales e informales que directamente, fíjense, restringiendo o impulsando, o de otra manera, forman flujos de información, ¿no? ¿Por qué me gusta esta definición? Porque trae a cuento situaciones en las que nosotros dudamos si es una política de información o no. Bueno, lo que hizo la dictadura militar con los libros y las bibliotecas, ¿es una política de información? Y sí, es una política de información, que restringió el flujo de información, ¿no? Una política, diríamos, negativa, pero hubo un programa del Estado, porque también nos cuesta pensar al Estado en otros momentos, ¿no? Fue una política del Estado de cierre, de censura, de manipulación de la información para su proyecto de nación, ¿no? Que en ese momento era el control de la ciudadanía y la imposición de algunas ideas. Y hay otras políticas también del presente que ustedes saben que se están dando y se están debatiendo en la sociedad civil sobre la restricción, políticas restrictivas de la información. Obviamente, lo que hablábamos más temprano, no se presentan como restrictivas o como negativas, ¿no? Estas políticas siempre son para el bien común, ¿no? No, bueno, vamos a poner estos cercos para que la libertad de expresión sea, ¿no? Respetuosa. Y vos decís, bueno, no, pero ahí estás cortando la libertad de expresión, porque lo que querés es decirme a mí cuándo puedo hablar y sobre qué temas. Entonces, dejé esta frase para que quede ahí, me gustaría que también la tengan ahí marcadita, ¿no? La filmina 1 o 2 de esto para pensar en un sentido amplio, ¿no? Las políticas de información en varios momentos, porque también así podríamos analizar las políticas de información en el periodo de Macri, de la Alianza Cambiemos, ¿no? ¿Qué pasó con las políticas de información en los 4 años de 2016 al 2019? Y hubo acciones que restringieron los flujos de información. Se bajó el Plan Nacional de Lectura, se cortó el Plan Conectar Igualdad, se quitó el subsidio y el acceso a Internet a las bibliotecas populares. Son políticas estatales que restringen el acceso a la información. Porque si yo de las 100 bibliotecas que tienen el territorio, ahora solamente 30 pagan Internet, dejé a 70 fuera del acceso a la información. Entonces, ¿qué tenemos entonces con esta clase? Una serie de conceptos y de categorías que me permiten hilvanar un discurso sobre algo que yo quiero decir, ¿no? Y sobre lo que quiero intervenir. Quiero intervenir con una política de información en mi espacio de biblioteca para generar flujos de información y garantizar derechos o para favorecer una sociedad más justa y más libre. Entonces, eso es lo que vamos a tener sobre todo de la lección. Esta lección de las filminas número 3 les va a servir muchísimo para trabajar sobre todo lo que es la parte de antecedentes, marco teórico, antecedentes y justificación del proyecto. De acá van a sacar muchísimas de las ideas rectoras, los fundamentos, los sitios de consulta, ¿no? Se van a apoyar bastante en estas ideas y por eso es importante que las repasen. Voy a ir a otra acá. Como les decía hace un ratito, y esto tiene que ver con la inscripción en un escenario amplio, yo decía, bueno, está bien, estamos
trabajando este tema en unidades del FODA, pero no solamente para pensar en esta oportunidad de que hay un subsidio al que puedo adherir y que tengo que tener una lista de ministerios en los que me puedo enganchar, ¿no? Tiene que ver con pensar a la biblioteca inserta en un contexto social y político cambiante, amplio, que excede, ¿no? A veces uno se piensa muy en el edificio pequeño en el que está transitando ahí con peleas con directivo, con la comisión directiva o con la directora de la biblioteca, ¿no? Eso es una dimensión. Pero acá nos interesa pensar a esa biblioteca inserta en un proceso histórico más amplio, y en un proceso que incluso nos animamos a decir regional e internacional. Hay escalas que afectan a la biblioteca, para bien y para mal, ¿no? Y esto el FODA también tiene que dar cuenta, qué lectura, yo decía, bueno, qué lectura hago yo del ambiente externo y hasta dónde llega, ¿no? Ese ambiente. Hay escalas que son de la esfera de lo municipal, de lo provincial, de lo nacional, de lo regional y también de lo internacional. Y tengo que tener una lectura sobre qué pasa, por ejemplo, con las políticas de información y la propiedad intelectual en el nivel internacional para conocer, por ejemplo, que gracias a esa movida internacional, Argentina tiene acceso al Tratado de Marrakech, que permite la digitalización de materiales para personas con discapacidad visual y auditiva, ¿no? Ese tratado internacional se articula y fue noticia hace un año porque es ley, el Tratado de Marrakech por fin es ley, permite actualizar la ley de propiedad intelectual y permite a los profesionales de la información, o sea, ustedes, digitalizar material de propiedad intelectual sin pedir derechos ni permiso. Porque ya el Estado-Nación adhirió a la posibilidad de digitalizar materiales para garantizar el derecho de estas personas, de estos sujetos que están vulnerados por la falta de acceso. Entonces hay políticas de la esfera internacional de la información en materia de propiedad intelectual, en materia de ciencia abierta, de políticas educativas, ¿sí? Que se van a articular con el nivel nacional, sobre los que yo tengo que tener una lectura para también bajarlas a mi espacio concreto de biblioteca. Y dejar de pensarme un poco ahí en esa cosa medio de menudeo, porque hay cosas que también hay problemas que se saltan por ahí, ¿no? También porque esos niveles nacionales, internacionales, ¿no? Regionales, y esto es lo que van a tener que trabajar en el apartado de la fundamentación teórica, en esos documentos que regulan, ¿no? Las políticas de información, dijimos, son reglas formales e informales. En general vamos a trabajar con esas reglas formales y esas reglas formales se plasman en leyes, documentos, normas, instructivos. Esos documentos mismos tienen definiciones y nociones sobre el deber ser de algo, ¿no? El sistema que crea las bibliotecas escolares tiene una noción o una idea de biblioteca escolar y entiende que un valor de la educación, y se puede entender ese sistema y esa ley nacional de bibliotecas si yo entiendo, por ejemplo, la Ley Federal de Educación. Si entiendo también que esto estuvo impulsado por movidas regionales del 2008 con las metas de la Organización de los Estados Interamericanos en los que está Argentina, ¿no? Y también el desafío es que yo esos niveles también los esté traduciendo y trabajando con el nivel más micro que es mi comunidad, la escuela rural de acá a 50 kilómetros, donde ahí también hay una idea que llega de qué es la escuela, qué es la educación, o se está interpretando, ¿no? Y yo hice, por eso digamos, hay que trabajar esta idea y esta noción del bibliotecario como agente de la política pública, y como agente de la política pública está haciendo una lectura de estos, una traducción de las ideas y las está bajando al territorio en general a través de proyectos. Hay un documento muy aburrido y muy largo que está citado en la ficha, que es un documento sobre el trabajo del CENIE en la provincia de Buenos Aires. En ese trabajo ustedes pueden leer un poco, análisis con una compañera sobre, bueno, el lugar del trabajador en las políticas públicas de lectura en el contexto del macrismo, ¿no? Y ahí lo que se ve es que si no hay una gente que esté interpretando, dando una vuelta y haciendo una acción en el territorio, esa política pública no existe por sí sola, ¿no? No alcanza con el Plan Nacional de Lectura que está colgado en la página del Ministerio. Y esto que pasa en la biblioteca escolar también pasa con la biblioteca popular y también pasa con la biblioteca especializada, ¿no? Entonces,
Hay que romper un poco con ese trabajo y hacer estas lecturas de contexto, ¿no? Yo lo que poníamos en esta filmina es, por ejemplo, la transformación de la biblioteca también, y ustedes tienen que leerlo, ¿no? Leerlo y ser críticos con eso, ¿no? Cuando ven una política bibliotecaria, bueno, ¿cómo está concibiendo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo ahora de mi enojo con Alberto, la última vez que le he dicho que Internet era la biblioteca del siglo XXI, ¿no? Decía, bueno, yo me río, o mis compañeros se ríen, y yo digo, bueno, pero ¿por qué así como zapateamos porque Alberto habló de los argentinos descienden de los barcos, también vamos a patalear cuando diga que la biblioteca es la Internet del siglo XXI. No, que Internet es la biblioteca del siglo XXI, ¿no? ¿Y por qué? Y porque estoy viendo que en este momento esta política pública entiende que la biblioteca es equiparable a un servidor, ¿no? Y eso es para profesionalmente prestar atención, porque la biblioteca es otra cosa, es mucho más. Lo que nos faltan son voces en esos niveles medios, intermedios y altos donde estén diciendo qué es la biblioteca. Nos faltan esas voces. No llegamos por un montón de razones, entre ellas la formación, ¿no? A veces no llegamos porque no tenemos los títulos, los cargos, las peleas políticas. Eso es un peso aparte. Entonces, estamos en esta lección sobre todo dando lecturas. Van a pasar revista fuertemente, bueno, una de las cosas que tiene esta clase, y un poco la ficha desarrolla de manera más extensa para que lo lean tranquilamente, es que, bueno, en esa ola de los 90 de las políticas de la información, Argentina se sube a tratar de desarrollar un sistema nacional de información. En los 80 y en los 90 trató de crear el SISNI. Llegó a redactar un proyecto de ley. La idea era integrar todas las unidades de información de todos los niveles en un único sistema centralizado. Bueno, fue un proyecto que fracasó por lo monstruoso, por lo monumental, por el contexto de Argentina. Argentina en los 80 y los 90 estaba pasando por un proceso de endeudamiento, salía de una dictadura y estaba entrando en otro proceso de deuda. El componente profesional de ese momento era muy precario, no había egresados, no teníamos la formación, eso lo detallan y lo analizan sobre todo Alejandro Parada y otras colegas que estuvieron en esa ley. Me gusta que lo vean como antecedentes, solamente para saber que si no se concretó ese proyecto monumental centralizado de información que hubiese sido lo ideal, sí lo que se fue concretando en estos últimos 30 o 40 años fue la generación de diferentes redes y sistemas bibliotecarios, con diferente orden, con diferente trayectoria, con diferente incidencia, ¿sí? ¿Qué necesitan saber y ustedes entroncar más allá de las dos nociones? ¿Qué les va a servir para su proyecto? Que ustedes en el proyecto que vayan a hacer identifiquen en qué sistema, en qué red, ¿no? Se inscribe su biblioteca, ¿no? En el que ya puede estar adherido o en la que se tiene que adherir. Yo cito algunas y hay otras, ¿no? Si alguno va a trabajar, por ejemplo, en una biblioteca jurídica, tendrá que darse la tarea de buscar cuál es la red que nuclea esas bibliotecas, qué objetivos tiene esa red, para después subirse en su proyecto bibliotecario también, en parte, o alinearse a los objetivos de esa red a la que pertenece. Interesa trabajar fuertemente, esto sí es un contenido y pregunta de final, si quieren, la definición y la diferencia entre red y sistema. La distinción teórica y la distinción práctica entre red y sistema. Las redes se componen en general de centros de información, ¿sí? Del mismo tipo y en el mismo grado de madurez, digamos, porque eso también es importante, el tipo de madurez que tengan los integrantes de la red, que se reúnen para realizar de manera cooperativa algunos procesos bibliotecarios, ¿no? Catalogación, información, adquisición, suministro de documentos, esto sobre todo para estos que se conoce como préstamos interbibliotecarios. Puede ser que ustedes elijan como proyecto, ¿sí?, la realización o la concreción de una red de bibliotecas local o zonal, ¿no? En ese sentido, ustedes van a hacer toda una fundamentación, un trabajo, una búsqueda de antecedentes, van a proponer unos objetivos para la red,
¿no? Se van a ubicar ustedes también como biblioteca, en qué sentido, qué relación tienen con la red, si son coordinadores, si son nodo miembros, si son 4 fundadores. La formulación de ese objetivo les va a permitir a ustedes después plantear el cumplimiento de los objetivos y evaluarlos con los instrumentos de evaluación que vamos a ver también en la materia. Y es totalmente viable un proyecto que pretenda generar una red. Pero una red que tiene que partir de esta definición. No podemos hacer una red, por ejemplo, entre un CIE y una biblioteca popular, ¿no? Eso no es una red. En ese caso estaríamos frente a un proyecto de trabajo cooperativo, de colaboración, en un convenio marco, ¿por qué? Porque son 2 instituciones diferentes, con objetivos diferentes, que pertenecen a sistemas diferentes, ¿no? Esto de vuelta, vuelvo a la actividad 1. Ustedes pueden pensar proyectos, ¿no? En donde articulan con otra institución de otro carácter, de otra naturaleza, incluso de otra procedencia, donde uno se compromete a una cosa que puede y el otro a otra cosa, en un objetivo común. Otra cosa es la red, ¿no? Otra cosa es la red. ¿Por qué? Porque como red tienen características comunes, tienen objetivos comunes y es muchísimo más fácil alinearse dentro de la política en la que están insertos. La diferencia con el sistema es que el sistema supone un nivel central. El sistema supone un centro que administra los recursos, formula los objetivos. Entre esos objetivos puede estar equiparar e igualar a todos los integrantes del sistema con políticas, ¿no? Con políticas focalizadas. El ejemplo más claro es el sistema de bibliotecas escolares de la República Argentina, ¿no? Hay un nivel central, un organismo centralizado, que es la Biblioteca Nacional de Maestros, que tiene a su cargo, y pongo así, tiene a su cargo todos los integrantes de ese sistema, que son bibliotecas escolares, pedagógicas, archivos y museos. Y la idea es fortalecer ese sistema. Fortalecer ese sistema significa fortalecer cada una de las unidades de información. Yo decía distinción teórica y práctica, ¿no? Porque hoy un poco más temprano surgió la pregunta si, por ejemplo, la biblioteca de la provincia funciona como una red de bibliotecas de provincia de Buenos Aires o como un sistema. ¿Cuál es el llamado de atención en este caso? Y que yo tengo que saber que en la provincia de Buenos Aires lo que hay es un sistema de bibliotecas de la provincia de Buenos Aires que incluye las gubernamentales, las escolares y las populares, y en ese sentido el Estado tiene una deuda para con mi espacio, ¿no? Si yo lo identifico como sistema y como nivel central, el sistema tiene unas responsabilidades para conmigo, yo para con el sistema, pero son de diferente orden, ¿no? Porque en el nivel red, nivel cooperativo, todos nos ponemos como, bueno, ponemos esfuerzos comunes y los repartimos por un objetivo común. En el caso del sistema, el sistema me tiene que proveer a mí de se compromete con infraestructura, con capacitaciones, con cargos también, ¿no? Por eso digo, también como a veces limamos la política pública, la cuestión del presupuesto, y hay una serie de elementos que tiene que tener para con el espacio bibliotecario el Estado que no se circunscribe solamente al presupuesto. Por ejemplo, una política pública que fortalecería un sistema sería que los profesionales tengan un reconocimiento y un pago de acuerdo a su tarea y a su trayectoria. No es solamente que, ¿no? Y también sería interesante que si el sistema quiere que yo catalogue los materiales de una manera prolija y acorde a un nivel central, que me capacite en la manera de hacerlo como ellos quieren, ¿no? Que no tenga yo que andar pagando curso o estudiando por mi cuenta, ¿no? Entonces es importante entender, sobre todo, y esto es importante en la formulación del proyecto también, no solamente en una cuestión teórica, sino también práctica, porque las responsabilidades que después uno distribuye a la hora de ejecutar un plan son diferentes. Cuando yo ejecuto el plan del proyecto, tengo que saber qué responsabilidad tiene en ese proyecto cada uno de los que lo integran. ¿Y de qué depende el proyecto, no? Si todo el proyecto depende que del nivel central me manden el paquete de capacitación y nunca me lo mandan, el proyecto no fracasó porque nosotros hicimos las cosas mal. Fracasó porque justamente el nivel del que dependía este proyecto no cumplió con su parte. Ahora, si estoy en una red y todas las partes nos comprometimos a hacer 3 reuniones periódicas para definir objetivos y planes, y a esa reunión no va ninguno de los integrantes, las responsabilidades están en ese nivel y yo tengo que interpelar como coordinador del proyecto a esos actores. Entonces, por eso digo, la definición es teórica y luego se va a plasmar en una instancia práctica, cuando yo tenga que delimitar tiempos, acciones, responsabilidades y objetivos para cada uno de los actores. Así que anoten
¿no? Un poco también esta definición en esa línea. Les dejo en esta filmina algunos ejemplos para que exploren un poco más. Lo que tienen que hacer con estos enlaces, sobre todo, es cliquearlos, navegarlos, leerlos, empaparse, buscar otros, ¿no? Buscar otros. Ese es parte de su trabajo para el trabajo profesional y para el proyecto, ¿no? Bueno, quiero trabajar una red con perspectiva de género. ¿Hay otros ejemplos? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Están activos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se organizan? ¿Lo puedo replicar? Soy una biblioteca que está en Mar del Plata, hay un sistema de bibliotecas públicas en Mar del Plata, puedo adherir a ese sistema, estoy adherida y no me di cuenta. Muchas veces pasa eso, ¿eh? Muchas veces hay bibliotecas que son integrantes de un sistema y no están enteradas que son parte de ese sistema, que tienen que cumplir y tienen que recibir documentación, asistencia técnica, ¿no? Que tienen una ley marco, ¿no? En muchos casos hay una ley marco, un convenio marco que los obliga a hacer algunas cuestiones. Entonces, va a haber un trabajo, una parte de su instancia de proyecto en la que tengan que darse a la tarea de buscar esto que yo les digo que son antecedentes o espacios de inscripción del proyecto. ¿Hasta acá alguna duda o comentario? Perdón, disculpe, una consulta. ¿Vio el Sí, texto de, a ver que lo tengo acá, planificación y participativa y gestión asociada? sí. Bueno, la página 35 creo que es. La 35, sí, esta. Perdón, de la 35 salta a la 38. ¿Puede ser que falta una hoja o está bien así? ¿Falta una Ay, página? lo voy a revisar. O sea, falta. Lo voy a revisar. Ah, bueno, gracias. Mandame un mail con el archivo, igual ahora lo voy a revisar. Mandame el archivo concreto a ver si es un recorte de páginas que hice yo ahora, ahora sí, como fresca no me acuerdo, porque a veces hago recortes de páginas, No, sí, pero porque si falta el la... texto es bastante complicado entonces digo, le voy a preguntar por la duda, porque ya veo que me No, y falta una puede más. ser que lo haya recortado por complicado. Sí, ahora cuando hablemos de planificación participativa les voy a decir qué es lo que tienen que, sobre todo, hacer foco, porque sí, es complicado y hay cosas que vamos a usar y cosas que no, o que son un mapa. Así que puede ser que lo haya recortado para que no se hagan matete. Porque a veces se Bueno, me lo muchas gracias. estudian todo y me odian. Claro, sí, Ese es el tercer tema. A ver cómo está el gracias. tiempo. Son las 3:05. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien necesita algo en este momento? Sí, yo te pregunto algo, no sé si capaz que no tiene que ver con esto, pero la CONAVIP, por ejemplo, ¿sería una Ah, red sí. o un sistema? Qué No buena sé bien pregunta. en Muy qué, bien, sí. no sé bien A en qué ustedes lugar les devuelvo la catalogarlo. pelota. Muy bueno. Muy buena pregunta, sí. Les repregunto, ¿ustedes cómo le escribirían? ¿Como red o como sistema? Yo como sistema, Sí, muy bien. Para mí también, ¿Por qué? porque está Bien, centralizado. bien. ¿Sí? Sí. Hay un nivel central, es un sistema. No se expresa así porque la figura es muy específica, ¿no? Es una misión de apoyo, ¿no? De nivel Estado, se presenta como... Lo cierto es que tiene las funciones, ¿no? Tiene un registro, las bibliotecas adhieren, para ser parte del sistema hay que cumplir con unos requisitos, ¿no? No son cualquiera, esos requisitos los establece el Estado, eso no lo ha decidido los miembros, ¿no? Las bibliotecas populares no han decidido cuáles son los requisitos para ser biblioteca popular, eso lo ha dejado. Hay una voluntad centralizada y las políticas nuclea todas las bibliotecas que cumplen con los requisitos, y aparte genera políticas y programas que son líneas de acción de un nivel central, ¿no? No aparece tanto la cuestión de la consulta, ¿no? Hay un diseño o de un querer hacer desde el nivel central que baja en forma de programa. Bueno, pero ahora este año, ¿no? Nosotros vamos a ir por actualizar las bibliotecas en
capaz que no era la prioridad de las redes, de las bibliotecas que la integran. Está buena la pregunta de la compañera, lo había puesto como ejemplo a la mañana y ahora, así que está buena la pregunta para incluirlo. Y cómo hay que hacer esta lectura, ¿no? Cosas que no se expresan como sistema o como red. Hoy una compañera preguntaba por el foro de bibliotecas de Florencio Varela, no sé si lo conocen. Es un foro, es un conjunto de bibliotecas bastante grande que está trabajando en esa zona de urbano, que son varias. Y dice, bueno, ¿es una red? La respuesta, bueno, lo que pasa es que parece de perogrullo, pero está bien observar el caso, ¿no? Se llama foro primero, no se llama red, ¿no? La red es una figura, digamos, legal, es una figura la red. Si yo estoy en red, soy integrante de una red, tengo algunos compromisos, pueden estar más o menos explícitos, lo ideal sería que siempre eso esté por escrito, ¿no? ¿Quiénes integran la red? ¿Por qué la integran? ¿Qué objetivos tienen? Que se institucionalice de la mejor manera posible, sea en una institución o en un nivel gubernamental. Muchas veces redes bibliotecarias que surgen entre colegas logran instalarse, por ejemplo, en el municipio, que las reconozca el municipio como una red. Ese es un caso muy interesante, no sé si alguno la conoce, en las bibliotecas de General Villegas, la red de bibliotecas de General Villegas. Está el nivel central, que es el municipio, y articula unas 15 bibliotecas populares, ¿no? Pero eso no es un sistema. Y eso surgió de manera... Eso que están mencionando, usted no lo conozco, lo de General Villegas, pero no es un sistema sí. centralizado. Otra pregunta que quería hacerle, ¿se puede? Una cosa es el reconocimiento estatal, está bueno, ¿no? Una cosa es que el municipio las reconozca y las instituya como una red que funcionen en el territorio, y otra cosa es que ese municipio se comprometa con la red con algunas funciones. ¿Cuál es la diferencia? La red, entre ellos, de manera horizontal, deciden y se proponen sus objetivos y sus líneas de acción. Lo que hace el municipio es la reconoce y los deja hacer y a lo sumo los apoya, pero el nivel de decisión está en los miembros red. En el sistema vos decidís poco, en el sistema te baja la política pública, ¿no? Te dice, bueno, ahora vamos a ir por acá y vamos a hacer esto. Y todos los documentos tienen que ir en esta línea, ¿no? En general son a nivel nacional. Está buena la pregunta, Rubén, y ayuda, sí, porque hay que poner estos casos, porque no hay, los tipos no son puros ni... Usted me rete con la pregunta que voy a hacer, pero se me ocurrió en mi cabeza nada más. ¿Es posible algo combinado, algo que sea único pero combinado red y sistema? No. O es red o es sistema. Y un poco este caso de que yo te planteo y que vos me preguntás, el de hay una combinación, ¿no? Porque la red surge por un conjunto que se nuclea para cumplir un objetivo y siempre que nos reunimos es porque estamos flojitos, ¿no? Necesitamos una estrategia y esto tiene que ver de vuelta con el FODA, ¿no? Si yo en el FODA identifiqué que tengo instituciones afines con las que puedo trabajar y con las que puedo ganar fuerza, es una estrategia, articular con esas. Si yo esa articulación además llego que se reconozca a nivel gubernamental, municipal, nacional o provincial, estoy logrando otra cosa, que es, por ejemplo, que las 10 les estemos pidiendo en conjunto subsidio. Entonces, se puede dar un trabajo en conjunto. La pregunta es si todo tiene que ser sistema o todo tiene que ser red. Por eso les traigo el ejemplo del CISNI, ¿no? El CISNI, ese Sistema Nacional de Información, donde nunca se dio, ¿no? Y siempre se vio como un fracaso bibliotecario, ¿no? En todo, en la bibliografía, en las reuniones, como que eso fue. Y lo cierto es que de hecho, en este momento hay un sistema de información argentino. ¿Por qué? Porque se generaron muchas redes, esas redes están funcionando, se articulan, ¿no? A veces más, menos. Dialogan como red es mucho más fácil, a veces es mucho más fácil dialogar con el Estado como red que como biblioteca aislada. Entonces, hay una fortaleza ahí de esos actores profesionales de la sociedad civil con un actor que es muy difícil de abordar como el Estado. Entonces, hay que pensar también cuáles son las estrategias y cuáles son los objetivos de esa reunión y ese conjunto de personas, de ese conjunto de bibliotecas o de actores, ¿no? Porque a veces la reunión es solamente de carácter profesional. Es un ejemplo de red, ¿no? De red de ese tipo es la de bibliotecas jurídicas. Se reúnen, van de congreso en congreso, se juntan, conversan cómo hacer mejor el catálogo, cómo le pusieron al campo MARC, ¿no? ¿Por qué? Y porque ya tienen todo más o menos garantizado por el tipo de unidad de información que es.
Es un tema súper interesante. Yo les recomiendo que lean, y aparte esto es lo que yo decía, ¿no? Como uno con algunas palabras claves o con algunas semillas le empieza a usted a generar preguntas sobre lo que ven en su entorno, ¿no? Bueno, en mi municipio, ¿qué hay? ¿Hay algo? ¿No hay nada? Una cosa que pasaba muy graciosa acá en La Plata, no sé si sabía, me llamaba la bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de La Plata, me llamaba a mí para que yo ponga en mi Facebook el aviso de que había un montón de subsidios que las bibliotecas no iban a retirar. El municipio destinaba la partida para bibliotecas de La Plata, estaba el cheque en la biblioteca, si no lo retaban en 90 días volvía al banco. Entonces un montón de bibliotecas no sabían que estaban siendo parte del sistema de bibliotecas municipales de La Plata. Y se perdían el dinero. Y el dinero, una vez que volvía a la contaduría, ya está, no vuelve a, ¿no? ¿Pero no le notificaban, profesora, a las Y, bibliotecas? y no, convenientemente no, porque a alguien también le sirve que lo vayan a buscar, ¿no? El Estado, por eso digo, ¿cómo las políticas, uno ve las políticas, cuál es el mensaje? Está buena tu pregunta. Digamos, la política está, ¿no? El Estado a veces dice que hizo, y el otro no fue a buscar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Falta ahí un agente público, un agente bibliotecario, un profesional de información que esté articulando con esa política pública, ¿no? Porque si no ya falta un poco que venga el subsecretario y nos ponga con cambio en la mesa, ¿no? Ahí falta para mí trabajo, es un caso donde se ve que hay política pública y no hay actores que se la apropien, ¿no? Porque ya, imagínense, ni lo están yendo a buscar, ni me imagino que estarán pidiendo un aumento, porque ni saben que existe. ¿Pero eso dependía de intendencia o de gobernación? En el municipio de la Subsecretaría de Cultura. Ah, del municipio. Claro, ustedes en La Plata lo que hay, esto pasa, no en todos, ¿no? Pero hay el subsidio de CONAVIP, el subsidio provincial y el subsidio municipal. Las bibliotecas que se mueven mucho, que están así como muy aceitadas, pelearon los subsidios y les llega dinero por los 3 niveles. La biblioteca de General Villegas, por eso cuando hablamos, ¿se acuerdan, Rubén? No sé si se acuerdan, cuando nos hicimos un choclo con los tipos de bibliotecas, porque no hay una biblioteca, en el interior no hay una biblioteca pura municipal. Ustedes van al interior y hay biblioteca municipal, popular, escolar, pedagógica, museo, archivo, no sé, ya le falta, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Y en muchos casos esa biblioteca empezó como popular y la reconoció el municipio, o era municipal y una parte se hizo de gestión popular o fundió, y para no perder el subsidio sigue llamándose así. ¿Y qué recibe? La plata de la partida municipal, recibe la plata de CONAVIP y recibe la de provincia, ¿no? Entonces, por eso se van a encontrar con esos tipos que son 3 tipos de biblioteca, ¿no? Popular, municipal, que son también estrategias de supervivencia, pero lo que tiene que tener un nivel de gestión de biblioteca, si se mueve, es el acceso a 3 subsidios por lo menos, nacional, provincial y municipal. En Florencio Varela me estaban contando mis compañeras que el subsidio, o sea, no hay subsidio municipal, solamente el provincial y el de CONAVIP. Por eso hay que recorrer, a veces, igual ojo, porque cuando hicimos este trabajo, yo después lo dejé de hacer porque aparte generaba más espanto, ¿no? Cuando el ejercicio en Administración 1 fue, vayan y busquen las ordenanzas de sus municipios, muchos se enteraban ahí que la ordenanza decía que el municipio estaba comprometido a pagarle el salario al bibliotecario. La ordenanza, si ustedes buscan, traten de buscar las ordenanzas. Lo que pasa es que ese es un trabajo que hay que hacer, administrativo y de planeamiento. Bueno, esta biblioteca, ¿cuándo se creó? ¿De quién depende? ¿Dónde está inscripta? ¿Cuál es la ordenanza del municipio? ¿Qué dice la Subsecretaría de Cultura sobre esta biblioteca? ¿No? Todo ese articulado, y más cuando uno cae a un laburo, lo tiene que buscar y rastrear. Como hay tanto cambio de gestión en las bibliotecas, que van pasando, a veces hay bibliotecas que pasan por 10 bibliotecarios en 10 años, esa información, como no queda registrada y no se organiza, se pierde. Y capaz que algún viejo bibliotecario sabe que sí, que está, o hay que reclamar la ordenanza, ¿no? Che, esto que vos decís del subsidio de las bibliotecas de La Plata, si no lo reclamás, el Estado se va a hacer el otro. Pero está escrito y hay que retirarlo y tenés todo tu derecho. En La Boca, en Gutiérrez, biblioteca. Ay, se me va el chat muy rápido. Ahí voy, registrar el manual. Claro, el bibliotecario me dijo que le paga al municipio un sueldo mínimo. Registrarla. Sí, hay que registrar todo el manual de procedimientos, ¿no? Pero fíjense cómo hay que pensarlo, por eso digo, el nivel que traemos hoy
como una base, sí, el manual de procedimientos es fundamental para el diálogo profesional, pero cómo nos cuesta pensarnos, yo creo que uno de los, son defectos profesionales, ¿no? Esta cosa de que entro a un lugar y me pongo a trabajar y, bueno, y sigo con lo que había y cómo estaba, y esta cosa de no pensarnos en clave de política pública y de política de información. Yo tengo que saber qué pasa en mi municipio, quién es el secretario de Cultura, si es dirección o es secretaría, si esa dirección o esa secretaría está articulando con provincia, ¿no? ¿Qué es provincia? Por ejemplo, hoy para mí fue fuerte la pregunta del compañero, yo, bueno, hoy estaba de mal humor, saben, tenía hambre y todo eso, ¿no? Pero decís, llegamos a tercer año y es fuerte la pregunta de si la dirección de bibliotecas es un sistema o una red, porque bueno, estamos llegando a tercer año con algunos que ya están trabajando en biblioteca y no saben que eso es un sistema y que hay que pedirle todo, ¿no? Hay que mandarle un mail y decirle, hola, ¿no? Soy profesional, estoy interesado, hay oferta de capacitaciones este año, ¿no? Hola, ¿no? Pues eso yo tengo que reconocer quiénes son los actores en mi mapa de acción. Para saber, y esto del FODA, ¿no? Como el FODA a veces uno pierde esa herramienta como, ¿no? Yo tengo que saber quiénes son mis aliados, quiénes son mis compañeros, quién es mi destinatario, tengo que saber quién es el que tiene responsabilidades para con mi espacio. Yo soy el que tiene que hacer esa lectura de todos esos tipos de actores. Y en el proyecto va a quedar más concreto porque yo ahí voy a saber, ¿no? Bueno, una cosa es, vamos a poner un ejemplo de biblioteca escolar. Bueno, en la biblioteca escolar, una cosa es el lugar que tiene el directivo en relación al proyecto, el docente que yo convoqué para el taller, la otra biblioteca, ¿no? Tenemos 5 o 6 figuras tal vez en un proyecto, pero esas 5 tienen responsabilidades diferentes, tiempos diferentes, momentos de intervención diferentes, le tengo que reclamar cosas diferentes. Bueno, vos como docente sos integrante del proyecto, lo que tenés que hacer es venir tal día a dar la capacitación, nada más, ¿no? Pero también tiene que quedar en claro que el proyecto lo evalúa el bibliotecario, por ejemplo, ¿no? Cosas que a veces se nos olvida en el planeamiento. El proyecto lo hice yo, lo ejecuto yo, puse los objetivos y lo evalúo y te presento el informe. A veces hay cosas que también ahí de los finos se pierden. Muy buenas las preguntas porque ponen también en contexto los temas, ¿no? Esto, bueno, Conavip, Villegas, Florencio Varela, lo que les comento de La Plata. No es fácil pensarlo porque me parece que no hablamos con estas categorías en general, ¿no? No pensamos el espacio con estas herramientas. Ahora que lo pensamos como sistema, como red, como política pública, como política de información, como políticas negativas, ¿no? Como políticas que restringen, es más fácil saber interpretar la realidad bibliotecaria. Si no es todo como me parece, a mí lo que me pasa es como que es toda una masa amorfa de problemas que uno no identifica. Sí, bueno, no, estoy en un sistema que está muerto, ¿no? Sí, estoy en un sistema, pero este sistema no funciona. Voy a pasar revista ahora, si les parece, de manera sucinta, o explicar sobre todo cuál es el lugar del texto de Castaño para estudiar estos temas de la parte 1 con la parte 2. Y qué preguntas también eventualmente pueden surgir de esto de final. Vamos a usar solamente una mitad de estas filminas, porque la segunda mitad la vamos a retomar para evaluación. El texto de Castaño es un texto que va a hablar sobre las brechas, es un texto viejito pero muy clásico. Se relaciona con el tema de políticas de la información porque las políticas de información de la década del 90 en el Estado-Nación argentino y en otros territorios, como les decía, se enfocó sobre todo a brindar infraestructura tecnológica, ¿no? Internet y distribución de PCs. La CONAVIP ¿no? Tiene programas, si ustedes miran los programas de los 90 de CONAVIP, apuntaban a reducir las brechas de acceso. Lo que pasa es que con el discurso de la sociedad de la información, ¿no? Bueno, si los usuarios acceden a Internet van a ser mejores sujetos y ciudadanos, ¿no? Había una relación muy mecánica entre el acceso a la tecnología y el empoderamiento del ciudadano, ¿no? Y una cosa que tiene que ver con una mirada encantada de las tecnologías que nosotros vamos a tratar de evitar en nuestros proyectos, ¿no? Tratar de evitar esta idea de, yo en algunos años he leído proyectos que me decían, no, bueno, este proyecto es la automatización del catálogo para que los ciudadanos accedan a la información y sean ciudadanos libres y una sociedad más justa. La pregunta que yo le hacía a ese proyecto es, bueno, ¿qué tiene que ver el catálogo en línea con un ciudadano más, ¿no? Sin desmerecer el valor de un catálogo en línea, obviamente, sirve,
es necesario, hay que hacerlo, hay que automatizarlo. Pero eso no es garantía de un ciudadano informado, libre y pleno en una ciudadanía, ¿no? No, vamos a decir lo que es. Un catálogo que le permite agilizar los procesos de búsqueda de la información. Y está bien y es digno, ¿no? Entonces, tratar de no, lo mismo que los proyectos que dicen, bueno, voy a crear un blog de la biblioteca. Bueno, en el blog de la biblioteca toda la comunidad va a estar informada. Y bueno, la relación entre estar informado y blog, a lo sumo va a haber que trabajarla mucho, ¿no? Entonces, el texto de Castaño es súper importante para pensar esta palabra que ustedes tienen que incluir en sus proyectos y en su método analítico para abordar un proyecto que tiene que ver con las dimensiones. La palabra clave en este momento son las dimensiones. Lo que dice Castaño es, bueno, la idea de pensar brechas de acceso a las tecnologías, hay que pensar que las brechas, no hay una brecha digital, como la que se pensó en los 90, una brecha de acceso a las tecnologías, sino que hay brechas. Brechas que afectan en diferentes dimensiones a diferentes actores, actores que además no son sujetos homogéneos, ¿no? O tipo. Eso es un error que también solemos cometer en los proyectos de biblioteca. El estudio es denso, hay cosas que van a tomar y cosas que no, pero está bueno que aborden también ese tipo de literatura. Es importante que en el nivel superior aborden lecturas aburridas y densas, ¿no? Porque, bueno, hay que leer. Entonces, si ustedes, por ejemplo, acceden, que es un insumo que faltó nombrar, un lugar en el que van a tener que recurrir para buscar información, actualmente es el CINCA, ¿no? El CINCA es el Sistema de Información Nacional de Cultura, SINCA, el CINCA. Ahora está medio feo, yo la verdad que en otro tiempo lo usaba muchísimo para consultar información estadística y demás. Porque otro tipo de proyecto, más allá de que hacía mal el FODA, solía decir, bueno, vamos a hacer un proyecto sobre lectura en el aula porque los chicos no leen, ¿no? Entonces, cuando uno le preguntaba al bibliotecario, al estudiante, por qué decía que el chico no leía, por qué los chiques no leen, era, bueno, en general eran impresiones personales, ¿no? O la explicación de un fracaso en la sala de lectura. Entonces, uno tiene que contrastar para justificar un proyecto la información con datos estadísticos y un lugar donde pueden encontrar esa información. Una es el CINCA. Hay otra que es muy interesante, que les sugiero que la anoten ahí para explorarla más adelante. Yo igual después, no sé si están los enlaces del campus o si no, yo la voy a sociabilizar, que es la Encuesta Nacional de Consumos TIC. Ustedes saben que se hace un censo cada 10 años en el territorio nacional. En ese momento se aprovecha para hacer una encuesta específica que se llama ENTIC, Encuesta Nacional de Consumos de Tecnología, y se preguntan varias cosas, se hacen algunos cortes y perfiles. Y eso nos permite tener información muy valiosa, como por ejemplo saber cómo se distribuye el acceso a Internet o el acceso a telefonía móvil por región, o de acuerdo a nivel socioeducativo, o de acuerdo a ingresos económicos, o por género, ¿no? ¿Qué me permite eso, a su vez? Generar proyectos que estén acordes a la lectura de esos datos, ¿no? El 100%, el 98% de la población accede a Internet. La paridad de género en el acceso a Internet no tiene diferencia, ¿no? Si ustedes miran los números van a ver que el 48% de las mujeres y el 48% de los hombres accede a Internet, ahí prácticamente igual. Pero si miran algunos informes van a ver que los usos, ¿no? Y las habilidades que despliegan los usuarios en ese uso de Internet es diferente. Voy a poner un ejemplo grosero, ahora no los tengo, los tendría que haber impreso. No sé por qué esfuerzo con exageraciones, lo podría traer para que sea más patente la filmina. Pero vamos a poner, por ejemplo, ¿no? El 50% de la población que es hombre accede a Internet y el 50% accede, pero si yo miro esa población en qué uso hace del artefacto Internet, descubro que el 70% de las mujeres lo usa para buscar información para la tarea de los hijos, ¿no? Y que el 70% de los hombres usa Internet para jugar a los videojuegos y para trabajar desde la casa, ¿no? ¿Qué encontramos ahí? Un uso diferencial marcado por brechas de género, ¿no? Entonces, acceden al mismo dispositivo, pero acceden en una calidad diferencial. Y tenemos mujeres, ¿no? Sectores poblacionales
que involucra a mujeres que capaz que no pueden usar Internet para hacer una carrera, para buscar trabajo, ¿no? Para escribir una novela, para estar al cohete también, ¿no? Esta cosa de la mujer siempre que usa Internet, si ustedes miran, es muy patente. Si ustedes miran vayan al CINCA y bájense algunos informes, porque aparte está toda la información procesada, así que es fácil de la lectura, ¿no? Y pasaba con otros textos que analizan el uso por ejemplo, el consumo de lectura digital, y los porcentajes eran muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el 80% de las mujeres leía de manera digital para estudiar o trabajar. Entonces, ¿no? Esta cosa de el trabajo, ¿no? Y la dificultad de inscribir algunas prácticas de ocio. Lo mismo que la brecha digital en materia de videojuegos, ¿no? El videojuego, saben que ustedes es una barrera genérica muy fuerte, ¿no? No solo, pero ¿por qué es problemático? Las brechas con las tecnologías, en eso que se llama la sociedad de la información, genera posibilidades desiguales en el espacio social. Está demostrado que la alfabetización de las niñas en los videojuegos de temprana edad les posibilita un manejo óptimo de las herramientas de la tecnología y un trabajo, por ejemplo, y proyectarse como investigadoras en ciencia y tecnología, ¿no? Hubo un sesgo en la formación de las niñas en los espacios, no solo en las casas, también en las bibliotecas, también en la escuela, ¿no? Un uso diferencial de los dispositivos culturales. Bueno, el videojuego es propio del varón y el libro es propio de la nena. Eso genera acceso y eso después se ve en las capas superiores, ¿no? Entonces encontramos que en Argentina solamente el 1%, ¿no? De los investigadores o de los profesionales que más ganan en el país y que desarrollan materiales de tecnología son hombres, ¿no? La mayoría son hombres. Lo que está discutiendo el feminismo es que eso no es que es una cuestión natural, ¿no? Eso ha estado de manera cultural implementado, ¿no? Con programas, políticas, mensajes, construcción de imaginarios. En ese mapa de reconocer brechas de uso, de reconocer brechas de género, no solo las de género, ¿no? También las de edad. Ahora, un término ustedes pueden también, si les interesa, y el que vaya por esa línea, yo le paso bibliografía, se está tomando en cuenta muy seriamente la brecha gris, ¿no? La brecha de los adultos mayores. Hay bibliotecas que están interviniendo con la brecha gris. Y de pensar en el adulto mayor, ¿no? Como ¿cómo se llama? Como un sujeto que ya no tiene ningún tipo de, ¿no? Bueno, el adulto mayor está haciendo una carrera universitaria, puede querer tener un trabajo más, puede querer hacer una producción, puede querer ser artista, ¿no? Ahora, si no tiene herramientas y no tiene espacio para ese desarrollo, es un muerto político. Ahora, si yo dejo todo eso librado a la economía de mercado, a los espacios que son, ¿no? que construye el mercado, obviamente que se va a enfocar en el público juvenil, que es el que más demanda y más población tiene. En ese sentido, nosotros tenemos un trabajo y una deuda para trabajar con esos sectores. Entonces, las dimensiones del texto de Castaño lo van a leer para pensar primero los diferentes tipos de brechas que existen, inscribir las brechas, que los proyectos que ustedes inscriban en el orden de las tecnologías, pero también de la lectura, ¿no? Se tienen que pensar de manera profunda, ¿no? ¿Qué entiendo por brecha digital? Y decirlo con todas las letras, entiendo, este proyecto tiene como propósito reducir las brechas digitales en adultos mayores, entendiendo que la brecha digital, ¿no? Es el uso diferencial, el desarrollo de habilidades, de expresión, o el desarrollo individual, lo tengo que decir así, ¿no? O este proyecto va a desarrollar prácticas de lectura y escritura en el espacio de biblioteca, entendiendo la lectura como el proceso complejo, ¿no? Y articulado de competencias de escritura, de lectura y de expresión para que generar un sujeto crítico. En donde yo en la fundamentación voy a decir qué es la lectura, de dónde saco ese concepto, de qué autores, de qué políticas públicas, cómo entiendo la política pública en ese momento, la tecnología, la lectura, el género, la diversidad, ¿no? Y con eso yo voy traccionando los sentidos, porque yo voy diciendo en esos proyectos qué entiendo por lectura, qué entiendo por diferencia, qué entiendo por desigualdad, ¿no? No hay igualación solamente, ¿no? Este mensaje, uno no se da cuenta lo duro que está haciendo el bibliotecario cuando dice, están los estantes y las computadoras y no viene nadie, ¿no? Y decís, bueno, ahí falta algo que no está viendo.
habilidades. Entonces, estas dimensiones del texto del texto de brechas le va a servir para pensar las tecnologías de manera compleja y también otros proyectos de otro orden, y enfocar que la intervención de ustedes sea bien específica, ¿no? Este trabajo se propone intervenir sobre la dimensión de los usos, o se propone fomentar las habilidades de este sector poblacional. Y sacamos estas miradas un poco... Esto también, esta filmina brecha digital y todo lo que allí les va a servir mucho también para pensar el articulado del marco teórico, ¿no? Porque los conceptos, estos, brecha digital, lectura, diversidad, ¿no? Inclusión, personas con discapacidad, son términos que se usan en diferentes niveles, en niveles de actores gubernamentales, académicos o organismos multilaterales. A veces coinciden, a veces no, ¿no? A veces lo que dice la UNESCO sobre lo que es la biblioteca escolar queda muy corto, ¿no? Y a veces la academia está llevando esos sentidos un poco más adelante. Y a veces las políticas públicas en algunas gestiones están muy pegadas a la cuestión del mercado, entonces, ¿no? Como pasó cuando uno entendía lo que era la inclusión, ¿no? La inclusión durante la gestión de la Alianza Cambiemos era repartir celulares para que los estudiantes pudieran hacer la prueba PISA, ¿no? Bueno, ¿qué entiende por inclusión cada gestión? Hay que problematizarlo y hay que estar atento, sobre todo si lo quiere incluir en un articulado teórico. También entender que las desigualdades, ¿no? Son particulares y afectan a nuestras comunidades concretas y también son regionales, ¿no? Transversales, transnacionales, ¿no? Por eso, por ejemplo, la mujer es un sujeto, y esto también es importante porque la mujer es un sujeto que está atravesado por las desigualdades a nivel global, ¿no? Somos un sector que está mundialmente subrepresentado. Pero también es cierto, y esto es importante trabajarlo, no trabajar con ideas que tienen que ver con, por ejemplo, la noción de una mujer como... Eso también falla, ¿no? Esto ha pasado en políticas sobre las infancias que tienen una idea de niñez totalmente abstracta, ¿no? Las niñas del mundo. Bueno, las niñas del mundo, una cosa que yo decía hoy como norte para que ustedes piensen los proyectos es que el proyecto no puede ser ni para nada ni para nadie, ¿no? Los adultos mayores. Bueno, ¿qué es un adulto mayor? ¿Cómo es el adulto mayor en tu barrio? ¿No? ¿Qué características tiene? ¿Han sido obreros? ¿Son abogados retirados? No es lo mismo, ¿no? Los adultos mayores no son un todo igual en todas las regiones del país, tienen características, necesidades. Las mujeres de Abasto no son iguales que las mujeres del Centro de La Plata ni de Cava, y si yo voy a presentar un proyecto que apunte a disminuir las brechas de género en materia de tecnologías o de lectura o laborales, eso también tiene que dialogar con un conjunto que no es un tipo ideal, ¿no? Es un sujeto histórico concreto. Ese sujeto histórico está en esta comunidad. ¿Qué nos permite este texto es muy importante el texto de Castaño? ¿Por qué? Porque a ustedes les va a servir para tener dimensiones de análisis de la problemática, ¿no? ¿Qué es lo que está operando, ¿no? Para no decir esto, los chicos no leen, o no leen porque los libros son aburridos, ¿no? Ustedes tienen que tratar de analizar y acá les dan una serie de dimensiones, ¿no? Bueno, el capital humano, el contexto familiar y el contexto social. No es lo mismo que los chicos no lean porque son niñes que viajan con sus padres en situación de migración permanente, ¿no? Que niñas que están en alto nivel socioeducativo y socioeconómico y no leen porque nadie les da pelota, ¿no? El trabajo de intervención y el proyecto bibliotecario en uno y otro grupo social tiene que apuntar a estas variables. Y tengo que conocer cómo es el grupo humano en estas tres dimensiones, ¿no? En su contexto humano, en su contexto familiar y en su contexto social. Y yo tener un perfil. Este perfil lo van a encontrar sobre todo en este informe que yo les digo del CINCA, porque ahí esas dimensiones están desagregadas, ¿no? Y les va a decir, bueno, en la provincia de Buenos Aires, el 50% de la población que lee es mujer y tiene entre 35 y 45 años. Ahora, fíjense cómo es la lectura diferente del mercado a la de las organizaciones de la sociedad civil, porque el mercado siempre a dónde apunta, y a esos números gruesos, ¿no? Uy, mirá, el 80% de las mujeres está leyendo, tiene 35, 40, bueno,
larguemos más impresiones de Bonelli, ¿no? Pongo por ejemplo. En nuestro caso siempre estamos sobre los números más cortitos. Uy, mirá, ¿qué pasa con este 30%? ¿No? O este 30% grande que no está accediendo a estos bienes. Fíjense que la lectura de ustedes, de esos índices de estadísticas, no tiene que ser en clave de mercado. Una cosa que está pasando en la biblioteca popular y que pasó en la pandemia, de la escucha de colegas que trabajaron en contexto de pandemia, es que se quedaron con ese público grosso, ¿no? No, venían a leer muchos adultos mayores, entonces yo puse en más novelas. Y claro, el adulto mayor era el sujeto que tenía el tiempo, las ganas, mandaba al nieto para buscar los libros, ¿no? No hubo intervención de las bibliotecas en públicos que necesitaran de la biblioteca en ese contexto, ¿no? Personas que trabajan en salud 18 horas diarias, ¿no? O de la alfabetización de niñas que capaz que no tienen sus padres en las casas, ¿no? Entonces, uy, bueno, y no, bueno, sí, no fuiste tal vez y estuviste lento en ir sobre ese grupo, en un proyecto de intervención. Entonces, vuelvo, brechas digitales para problematizar los conceptos que vienen de manera genérica, cualquiera, ¿no? En este caso es brechas digitales, puede ser lectura, puede ser diversidad, para pensar los grupos poblacionales en varias dimensiones y no volverlos como un ideal, ¿no? Y que las intervenciones sean precisas, y acompañar la búsqueda de estos datos, sea, si yo puedo generar los instrumentos en la biblioteca, y si no los puedo generar yo, buscarlos en información que ya el Estado está proveyendo, ¿no? La encuesta nacional de TIC, la encuesta de consumos culturales. La encuesta de consumos culturales tienen de todo. Hay informes sobre consumo de música, de videojuegos, ¿no? Si usted quisiera trabajar sobre películas, videojuegos, hay un informe específicamente que dice quiénes usan Internet, quiénes usan videojuegos, según edad, según región, ¿no? Si bueno, quiero intervenir acá. ¿Qué más? Después igual lo vamos a ver juntos. Cuando yo les pase el práctico, la instrucción, les voy a decir, bueno, puntualmente dónde tienen que ver, qué información rescatar, cómo citarla, ¿no? Pero ya váyanse poniendo en tema también de esto de, ¿por qué? Porque si ustedes miran la página del CINCA, lo que dice es que el CINCA es un sistema de información cultural que se dedica al relevamiento de información sobre consumos culturales para que el Estado-Nación pueda tomar decisiones, ¿no? Esta cosa de la recogida de información para poder generar programas, ¿no? ¿De dónde sale el programa Más Cultura o Puntos de Cultura? Y surge de que el Estado tiene información en algún lugar para saber que está faltando en algunas zonas libros o música o teatro. Y es lo mismo que se tendría que replicar en los niveles medios y más bajos. Esto otro lo dejamos para otro día, interrumpir. Acá, ¿alguna pregunta, duda? ¿Alguien llegó a leer el texto de Castaño? ¿Cómo se llama? Perdón, profesora. Yo lo vi. Se llama, Castaño se llama La Brecha Digital. La Brecha Digital se llama, ¿no? Voy a tratar de subir estas filminas si les queda de apoyo. Sí, puede ser. Sí, es largo, 14:55. Es larguísimo, es denso, pero úsenlo con estas filminas, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer de ese texto no es sabérselo de memoria. Hay párrafos que los pueden ir saltando, que no son importantes. Me interesa que rescaten la construcción de estos conceptos de manera compleja y las variables, ¿no? Cómo yo me aproximo para una intervención sobre una temática, qué tengo que prestar atención, ¿no? Y qué cosas la política pública siempre es muy genérica, ¿no? Dice, bueno, sociedad de información para todos los ciudadanos, mandemos PC. Ahora, ¿cómo llega esa PC? ¿A qué casa? ¿Con qué necesidades? Eso no se explora. Así que aborden Castaño con esa visión. Estas las tengo que subir, estas siempre las uso para yo tener un apoyo de exposición, pero las voy a subir también al campus. Hablemos brevemente de planificación participativa y ya les dejo. Y vemos cómo las lecturas de ahora. Una pestaña. ¿Están mareados, mareadas? Hasta ahora es claro. ¿Se están agotando? ¿Se están agotando? ¿Están mareades? Todavía estamos aquí, todavía resistimos. Todavía están aquí. Sí. Y ya se nubló 4 o 5 veces, ¿vieron? La planificación participativa, que es lo que yo les decía, bueno, la inclusión de la planificación participativa en un primer momento era para también, ¿no?, darle un contrapunto a la planificación estratégica, que ha sido como el modelo preferido
en la administración en general, ¿no? La administración en todos los ámbitos, en educación, ¿no? El FODA creo que ya es parte de la cultura popular, ¿no? Yo creo que uno dice FODA y en general está circulando o circulan, ¿no? Eso tiene que ver con el grado de, vamos a decir una palabra que le gusta a la gente intelectual, que es pregnancia, ¿no? La pregnancia del término en el espacio social. Pero también es importante y dar cuenta de otros, de que existen otros modelos de planificación que son muy sugestivos, que han sido muy productivos, no son fáciles de implementar en todos los tipos de instituciones. Como modelo, como guía, como orientación, como norte, conocer un poco la historia. En esas filminas, de manera muy resumida, van a utilizar el texto de Pogiese, y en esto que preguntaba el compañero, es un texto muy denso porque aparte lo que dice Pogiese, y capaz que por eso hay un recorte, Pogiese cuenta que toda la metodología para implementar una planificación participativa es algo muy complejo. Tiene un cuadro que se despliega de 4 páginas que a ustedes no les sirve, porque es, ¿no?, todo un recorrido. ¿Qué me interesa la planificación participativa? Primero, si fuera pregunta de final concreta es, bueno, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es la planificación participativa? ¿Cuál es su diferencia fundamental con la planificación estratégica? ¿Cuáles son las razones para incluir y también para desestimar, ¿no?, que se pueda hacer una evaluación de la planificación participativa para la gestión? ¿Por qué? Y porque es todo que lleva mucho tiempo, que es muy borroso, que es a largo plazo, ¿no? Y no todas las, ya digo, no todas las instituciones, ni todos los temas, ni todos los momentos son pasibles de hacer una planificación de este tipo. Y ustedes pueden decir eso, ¿no? Bueno, insume mucho tiempo, insume mucho recurso. El proceso de decisión es genial porque es participativo y acordado con la comunidad, pero si yo tengo que presentar un proyecto entre 3 meses, no, ¿no? Entonces, anótense, planificación participativa, cuando lean el texto de Pogiese y el resto lo sacan, lo sal sin culpa, es, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? ¿Por qué lo usaría? ¿Y por qué no lo usaría? Pero también me parece importante porque la planificación participativa fue significativa en momentos muy duros de la historia latinoamericana, ¿no? La planificación participativa prende en un momento muy difícil, que son los años de dictadura de Brasil. Podemos describir, desde todas las maneras que podemos describir una dictadura militar, podemos describirla como un momento en que el Estado está ausente para con la sociedad civil, ¿no? Porque no es prioridad la sociedad civil para el Estado dictatorial, a menos que sea para sujetarlo. Entonces la planificación participativa en esos años oscuros en Brasil sirvió para que la gente pudiera gestionar el acceso a sus derechos y a sus bienes, ¿no?, como ciudadanos. En Argentina tuvo su momento de gloria previo a la dictadura y luego se cayó. Y estuvo como alguna llama que emergió durante la crisis 2001-2002, ¿no? Hubo formas de planificación participativa en ese momento muy caótico, fíjense, ¿no? La planificación participativa surge en momentos donde el Estado está ausente o está retirado, ¿no? Y la gente sigue viviendo y sigue necesitando la gestión de una calle, de un hospital, de una escuela, ¿no? Y ante la ausencia del Estado, esa organización vecinal, esa organización barrial, puede sostener eso que el Estado de momento tiene abandonado. La misma pregunta con red o con sistema, ¿no? Es muy interesante la acción de la planificación participativa, pero no puede descansar tampoco en la sociedad civil ese trabajo, ¿no? Hay cosas que realmente tienen que estar en cabeza y la sociedad civil dedicarse a otras cosas. Así que tenemos una definición que es histórica y política, que es interesante revisar y conocer. Algunos objetivos y etapas por los que pasó la planificación, ¿no?, participativa como concepto. Tampoco esto se les va a preguntar. Esto también es importante que sepan que hay cosas que yo finas no voy a preguntar en la planificación participativa. Sí, esta idea de cogestión, que es muy fuerte, ¿no? La cogestión. Esto que Pogiese dice, bueno, la planificación participativa se gestiona mientras se planifica, ¿no? Nosotros, que en general lo tenemos como momentos separados, fíjense, ¿no? Tenemos un momento FODA de evaluación, un momento después de
lectura de eso y de estrategias, y después un momento de en base a eso de toma de decisiones. En la planificación participativa esos momentos se comprimen y van siendo uno, ¿no? Por eso es una cosa que es entre menos ágil, ¿no? Y más elaborada, y por eso van a tener esos mapas que son una locura de complejos, porque todo eso hay que también sistematizarlo. La idea de, bueno, la participación popular, la democratización de los espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque como decíamos hoy también con las políticas públicas, en la planificación participativa no viene una bajada sobre, bueno, qué sé yo, cómo tienen que ser las calles, sino que el colectivo de interesados decide cómo tiene que ser eso, ¿no? Son estas ideas centrales de la planificación participativa las que me interesa que tomen para pensar luego proyecto y cómo implementan su proyecto de manera metodológicamente participativa. ¿Por qué? Porque bibliotecología suele pensar que la participación del usuario está dada cuando yo le presento un formulario y le hago elegir entre 3 colores, el blanco, el negro o el amarillo, ¿no? Y lo cierto es que yo nunca le pregunté qué color. Le pregunté de estos 3 colores. Y cuando apareció un color que yo no era el que quería, como el azafrán, tampoco problematicé, ¿no? Dije, no, bueno. Entonces, la interpelación al otro se hace con instrumentos, y por eso el caso que tienen para analizar va en esa línea, ¿no? En qué momento algo es participativo y en qué momento es la mascarada de la participación. Y en qué momento yo estoy haciendo un espacio de acceso democrático, ¿no? Eso que hablábamos en la clase anterior, que costaba un poco destrabarlo, ¿no? La pregunta de Rosana había sido sobre justo ese tema. ¿Qué significa un espacio que brinda acceso y un espacio que se encuentra en instancia de democratizarse, ¿no? Democratizar el espacio de la lectura. Donde que, bueno, en un caso yo le doy los libros que pienso que son buenos para esa comunidad, y en el otro modelo yo le estoy negociando, consensuando con los actores qué queremos leer, ¿no? ¿Qué queremos leer? Y nos preguntamos en formato taller, y nos preguntamos en discusiones, y traemos especialistas que nos informen, y decidimos entre todos cuál es el corpus de lectura que quiere la biblioteca. Y en otro caso yo le dije si querían, bueno, literatura infanto-juvenil o diccionarios, ¿no? Ahí y fíjense con esto con lo que empecé con la clase, son 2 modelos de organización totalmente diferentes. Y esos 2 modelos de unidad de información están muy diferentes en cuanto a yo cómo propongo el proyecto de intervención. Si lo propongo de manera participativa con la comunidad, ¿no? O lo propongo yo como administrador del proyecto en todos los procesos de decisión, ¿no? El tema, el qué, el cómo y el cuándo. Después lo vamos a bajar de manera concreta y chiquita para ver si funciona. Construcción común de conocimientos, superar la sectorialidad, el dominio tecnocrático sobre los procesos decisorios. Lean atentamente el texto de Pogiese para relevar estos puntos y aclararlos, ¿no? Sobre superar la sectorialidad y lo multisectorial, esto enroca muy bien con el texto de Jaramillo, ¿no? Donde decimos, bueno, si yo sigo pensando que mi comunidad es una masa amorfa de usuarios lectores que tienen necesidades de lectura, yo me pierdo muchísimo de lo que son esos actores y de capital y de saberes y de relaciones que tienen como lectores, ¿no? No es solamente un lector, es la lectora de la biblioteca y además es la directora de la biblioteca del barrio, ¿no? Entonces, no es solamente alguien al que yo le tengo que dar libros, es alguien con el que yo además puedo articular para un trabajo con la biblioteca. Es un usuario y además trabaja en la fábrica, es mi entrada para el trabajo también y llegada, y es un enorme portador de conocimientos sobre literatura y temáticas que tienen que ver con los trabajadores, ¿no? ¿Qué necesitan? Ahí yo los involucro, ¿no? En la construcción de un conocimiento común, en un trabajo que supere lo sectorial, no es solamente el bibliotecario frente a una masa de lectores y hay una división tajante del trabajo, ¿no? Donde yo digo que se leen y ellos son lectores, sino que todos estamos desde los lugares en los que pertenecemos como actores y como, la palabra justamente que usa Jaramillo es de potencia, ¿no? Potencialmente, ¿qué hay en ese grupo, en esa comunidad que puede también fortalecer a la biblioteca? No es solamente un destinatario, que yo tengo que también descifrar, y descifrar de manera típico ideal. Interdisciplinaria, multisectorial y participativa son las principales características.
La idea central es de planificar mientras se gestiona y gestionar mientras se planifica, interviniendo con actores colectivos de manera continua en los procesos que modelan la realidad que se quiere transformar. Léanlo con atención, están las etapas, la viabilidad, esto lo pueden leer y resumir tranquilamente, me interesa que se aproximen sobre todo en estos ejes, esto también está en el campus. Las discusiones centrales de este tema tienen que ver con esto, ¿no? Que hablábamos al inicio, la planificación participativa, ¿por qué es interesante para pensarlo con el proyecto de intervención? Porque lo que estamos haciendo en esta clase, y sobre todo en planeamiento, es problematizar esta noción muy tradicional y decimonónica, estadocéntrica de las políticas públicas, ¿no? Pareciera que el único lugar del que emanan y bajan las políticas es el Estado, y el Estado como un edificio externo y supremo y superior a la sociedad, y las políticas están en todos los espacios sociales, en todo espacio. Lo político emerge de todo espacio social, de todo grupo de personas, y en donde haya ahí un profesional de la información puede motorizar esas políticas en lo que nosotros es nuestro métier, ¿no? El acceso a la información y a la cultura. Interaccionarlas en este momento bien concreto que tratamos de identificar también con Rubén, de la articulación de actividades que luego se institucionalizan. Hay cosas que surgen, ¿no? En el territorio de lo colaborativo, de lo común, de lo participativo, que después con un salto más se logra instalar como política pública en el municipio o en provincia. Si esperamos que todo surja del Estado todo el tiempo, estamos en la lona, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos momentos en que, por ejemplo, el Estado solamente está en retracción o está con políticas negativas, ¿no? Entonces, no podemos soltar el espacio de lo político y de la acción política y delegarla todo el tiempo en las instituciones estatales. Pero tampoco el Estado puede delegar esa responsabilidad todo el tiempo en la sociedad civil, ¿no? Eso también es cierto. El Estado es un actor fundamental y tiene responsabilidades y yo tengo que identificar cuáles son esas responsabilidades. El eje de democratización del acceso, sí, desde abajo hacia arriba, sí, totalmente. Hay políticas que vienen desde abajo y hay políticas que desde abajo suben, ¿no? Y ahí, en ese medio y en esas tensiones estamos todo el tiempo y hay que identificarlas y saber hacer lecturas, ¿no? Democratización del acceso o acceso democrático. Esto tiene que ver, bueno, con lo que decíamos ahí, con qué propuesta hago yo de intervención, si esa propuesta también yo mismo la replico en estructuras de mí hacia abajo, ¿no? Si los actores son destinatarios o partícipes de esas políticas y en qué medida los involucro, y cómo ese trabajo de participación de la política en la biblioteca, que puede ser de lo más pequeña, la selección de libros en el taller de la biblioteca escolar, o la decisión sobre cómo pintamos el mural de la biblioteca popular, todo eso lleva a la formación y a la construcción de la ciudadanía. Ahí es donde se ve la construcción del ciudadano. En el momento en que es un sujeto que se le interpela con capacidad y con voz y con voto. Y se le hace lugar en el espacio de decisión. Eso se tiene que seguir replicando en los niveles superiores, ¿no? Entonces, la formación, ahí es donde atamos mucho esta idea que queda muy abstracta y muy difícil de implementar, que es la relación entre biblioteca y ciudadanía. Históricamente, ¿cómo se piensa esa relación? La relación biblioteca y ciudadanía es darle los libros cívicos al usuario para que se alfabetice en las leyes y las normas del Estado. No. La biblioteca alfabetiza en ciudadanía cada vez que compromete al vecino y a la gente del barrio a participar de manera colectiva en la toma de decisiones del espacio. Eso es el ciudadano, ¿no? Esta es la crisis que tenemos con la representación en la votación del siglo XXI. No es Alberto, ¿no? No, bueno, somos ciudadanos, tenemos responsabilidades, tenemos que, ¿no? Que nos pasa también en los espacios más chicos, ¿no? Bueno, ¿qué hace el directivo? ¿Qué haces vos? ¿Qué hacemos todos? ¿Cómo hacemos de eso? ¿Cómo cambiamos esas lógicas más allá de las normas en participación ciudadana? Mucho de esa formación y de esas claves de intervención están en la biblioteca como dispositivo, ¿no? Como dispositivo. Se problematiza fuertemente con este modelo y con el proyecto, y esto tiene que estar también en sus proyectos, se los pido por favor que este último punto lo subrayen, lo den vuelta y sean creativos. ¿Qué entiendo yo por información en biblioteca? ¿No? Esto que les digo. Muchos, ¿no? Que están trabajando, por ejemplo, en la temática de género, dicen, bueno, la temática de género se ha achatado a la idea de que tengo que tener 5 o 6 libros de temática de género, ¿no? Y que ya está, ¿no? Es información, son libros, están en el estante, están disponibles. Y la información es una construcción social y participa de circuitos más complejos, que incluyen a la comunicación y a la creación de cultura.
Entonces, hay que pensar en el biblioteca como un espacio de construcción de saberes y de construcción de conocimiento, de la información es, si quieren, un apoyo, ¿no? Es un algo más. Ahora parece muy grande todo esto, ustedes léanlo, mastíquenlo, subrayen, lean, ¿no? Si están empapados de esto, va a ser mucho más fácil después pensar una propuesta de proyecto, que el proyecto no tiene que ser gigantesco, puede ser muy chiquito, pero tiene que aplicar estas ideas centrales, ¿no? ¿En qué manera, qué lugar le dan las preguntas de ese proyecto central? Va a ser, bueno, ¿qué lugar tiene la comunidad de usuarios en tu proyecto? ¿De qué manera participa? ¿Qué se entiende por democratización del acceso a la información, a la lectura, a las tecnologías, ¿no? ¿Cómo abordaste las dimensiones del sujeto destinatario de tu proyecto? ¿Qué dimensiones tuviste en cuenta concretamente? ¿Cómo eso se alinea con las políticas públicas, las políticas de información? Todas esas preguntas van a ser las que van a estar evaluando la propuesta y el proyecto que hacen ustedes. Se va a estar evaluando si ustedes están dialogando con esa política pública y están dialogando con esta bibliografía que les propone romper con los sentidos clásicos, monolíticos y unidimensionales de los términos. Finalmente, para que esto no parezca muy abstracto, que ya sé que lo es, ustedes tienen para esta lección dos textos obligatorios que son los de Pogese para abordar teóricamente la planificación participativa, y dejo dos casos que tienen que revisar y leer, y esto por eso les digo, yo no les voy a pedir el práctico para que lo entreguen. Con la comisión anterior lo dejamos como optativo. El que tenga ganas de redactar, está en el espacio de tarea, el que tenga ganas de redactar el informe lo redacta y me lo manda, si eso les sirve para estudiar los conceptos. Pero les dejé dos casos. Uno es el sistema de bibliotecas de Chile, que se propone como un sistema de planificación participativa, y el caso de unas bibliotecas de Córdoba, hermoso proyecto de la Biblioteca Heraldo Eslava. Y si ustedes leen estos dos proyectos, van a poder iluminar todos los conceptos que venimos trabajando sobre información, construcción de saberes, el rol de la biblioteca, ¿no? Formas de trabajo en la que la comunicación, digamos, ¿por qué? Porque estos proyectos están, lo que falta son reunirlos, relevarlos, contarlos, ¿no? Hay muchísimas experiencias que hay que empezar a reunirlas para poder leerlas y tenerlas a mano y saber que esto se está trabajando, ¿no? Así que les recomiendo profundamente, si quieren también amigarse un poco con la carrera o con la materia, que si quieren empiecen, antes de abordar los otros textos, que empiecen por el texto de Macchioni sobre la Biblioteca de Córdoba. Voy a dejar el espacio abierto que va a decir tarea lección 3 optativo con fecha de cierre, y el que quiera subir ahí algo, le leo con mucho gusto, y si no tienen tiempo, no tienen ganas, están preparando finales, no se preocupen que no va a ser, solamente con entrega 1 y 2 está suficiente. De esta manera, en este repaso curioso de temas, de contenidos, y también los objetivos, ¿no? En esto se proyecta cuáles son los objetivos de estos temas y de estos contenidos en función del programa en general. Ya terminamos esta primera mitad. Lo que va a haber, y espero llegar de la manera más prolija posible, es un formulario de evaluación y de examen en la segunda semana de agosto para que ustedes vean cómo están con los conceptos, ¿no? Si yo les pregunto de manera así rápida qué es planificación participativa o tilde las características de algo y si lo pueden hacer, para que sepan cómo están con los contenidos de la materia en esta primera mitad y sepan que tienen que reforzar. Yo les había dicho, traten de hacerlo como si fuese un examen y están con una cámara prendida si los están mirando, ¿no? Para ustedes tener una autoevaluación. Y nos encontraremos seguramente para septiembre ya pensando en proyectos. Seguramente una comunicación habrá diciéndoles lean este texto o traigan esto para... Sería ideal que en taller o por un envío cortito ustedes ya me vayan contando qué proyecto quieren trabajar. Insisto, indispensable para pensar los proyectos es tener estos conceptos y estas ideas trabajadas, mastigadas, problematizadas, ¿no? Y en esto sugiero esta organización del tiempo, ¿no? Empiecen a dedicarle a planeamiento de acá a fin de año, sobre todo si quieren rendir el final en diciembre o en marzo, ya empiecen a dedicarle 3 horas de lectura de la materia, de los textos para llegar bien, ¿no? Y eso creo que es todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algún reparo, algo que quieren que yo anote en mi trabajo y en mi agenda para reforzar o apoyar. No sé si les sirvió, si los mareó, si les ordenó las lecturas.
Eso sería importante, una mini evaluación de la clase antes de dejarles ir. Gracias, profe, reclara la clase, dice Sandra Dos Ramos. Buenísimo. Sí, profe, nos dejan claro qué materiales son los más importantes para leer, como el texto de Pogiese y el otro texto de Castaño, creo que era, y digamos, vernos qué temas, a qué temas apuntalar, ¿no? Así que, buenísima la clase. Bien, ordenó, sirvió, joya. Bueno, gente maravillosa, les veo recansados, es el último día del cuatrimestre. Les dejo ir a dormir, tomar, rascar un poco de sol, acariciar a algún perro o gato que tengan por ahí, ver al humano con el que conviven también. No hay que divorciarse, ya saben. Hay que tratar de llegar con los ¿Estuvo en un submarino usted? ¿Estuvo en un ¿Eh? submarino? Por la cara que tiene, estuvo en un submarino, alguna mosca, en un submarino como 8 meses más o menos. ¿Y cara? Tiene que ir a tomar sol ya. Sí, porque aparte yo les digo que yo soy morochita, sí, este no es mi color de piel. Yo soy morocho. Un encanto escucharles, gracias por la paciencia, por la atención, por las intervenciones, que siempre vienen a ver las dos intervenciones de los compañeros, sirvieron mucho para también despertar, así que los voy a extrañar, los voy a leer, les voy a llevar las devoluciones de a poquito, estoy muy lenta, muy atrasada, no saben la culpa que tengo por no corregir. Y nos vemos en septiembre, ¿sí? Tomémoslo como para presentar un proyecto lindo, ¿sí? Un proyecto chiquito, no tiene que ser algo gigante, cualquier intervención en biblioteca suma, puede ser algo re chiquitito y va a ser un montón en este mosaico de políticas públicas, ¿no? Pensemos, ¿no? Como una mostacilla. Descansen. Un beso grande. Gracias, profe. Gracias. Que vos también descanses. Que descanse, Igualmente. Hasta luego. Felices vacaciones. Muy lindo verlos y me alegra verlos Chao. bien. Estoy re contento. Chao. Gracias, Ale. Subo a YouTube esto después. Gracias. Gracias.